Listo, perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, un honor tenerlos aquí presentes en nuestra tercera edición, nuestra tercera conversatorio por parte de Justicia Espacial. Esto es un esfuerzo patrocinado gracias a la Asociación Clave, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación de Alcaldías e Intendencias. Para la agenda de nuestro tercer cuatrimestre 2021, nos encontramos iniciando nuestro segundo módulo, donde previamente a esta fase hemos tenido ya un proceso de construcción teórica y análisis a partir de cartografías críticas de territorios construidos a partir de un crítico por parte del equipo de estudiantes. Para hoy es fundamental iniciar con nuestra temática. Hoy acabé los procesos vinculantes de la casa, los estructurales, ahorita justo estoy haciendo... Para hoy tenemos... poner su micrófono aquí. Que me dijiste el otro día y empezando a hacer secciones. Entonces igual el miércoles. Hola. Muy bien, listo. Ahora sí, para hoy tenemos el honor de contar con nuestra invitada, la arquitecta e investigadora Rosana Montiel, para hablarnos sobre el tema de procesos vinculantes de justicia espacial. Rosana Montiel es directora y fundadora del despacho mexicano Rosana Montiel, estudio de arquitectura, enfocado en el diseño arquitectónico y reconceptualizaciones artísticas del espacio y el dominio público. El estudio trabaja en diversos proyectos a distintas escalas y estratos que van desde la ciudad hasta el libro, el artefacto y otros microobjetos. Muy bien. Nuestro equipo está conformado por parte de nuestro editor principal, Michael Smith Macís, nuestro equipo de editores, Cristian Álvarez, Alejandra Fernández, Sharon Salas, Alexandra Valverde, nuestro editor asociado Gabriel Visconti y mi persona José Alonso Gamboa. También contamos con el apoyo por parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, donde nos está representando el director Iván Delgado. Iván, te doy la palabra. Buenas tardes, súper contento de estar por acá, muy agradecido con Rosana Montiel. Es otro evento que le sumamos a nuestra colección con arquitectas mexicanas fantásticas. Hemos tenido a Gabriela Carrillo, a Mariana Ordóñez de Taller Comunal, hace poquito tuvimos a Tatiana Bilbao de invitada en una graduación y ahorita es un honor tener a Rosana Montiel, una arquitecta que yo admiro muchísimo y estoy súper emocionado de ver su charla hoy. Y dentro de esta iniciativa que se nos ha vuelto como este pequeño instituto dentro de la escuela, ¿verdad? Que aborda estas preocupaciones, de las dos preocupaciones más grandes que tenemos en la escuela, las cuales son el cambio climático y la justicia espacial. Así que, bueno, esperando lo mejor para hoy. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Iván. Justicia espacial. Nosotros somos una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial mediante un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia, intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Nosotros creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, participación activa y proponemos justicia. Para la agenda de hoy, con respecto al tema de procesos vinculantes, tendremos una sesión, una cápsula, donde podemos compartir y escuchar experiencias por parte de nuestra invitada Rosana Montiel. Luego de eso tendremos una sesión para poder dar comentarios y generar preguntas en torno al tema que estaremos revisando el día de hoy. Buenas tardes. Por parte del equipo de Justicia Espacial queremos también hacer una breve introducción al tema de procesos vinculantes que estaremos abordando con nuestra invitada Rosana Montiel.
nos gustaría abrir esta pequeña introducción con una frase de Soja: de ningún proceso social tiene lugar de manera uniforme en el espacio. Siempre habrá ciertas desigualdades en las geografías que producimos. Y es justo aquí que nosotros nos hacemos la pregunta que queremos abordar como pregunta inicial: ¿cuál es la verdadera infraestructura vinculante que nos promueve evitar estas desigualdades? ¿Cómo nosotros nos podemos vincular con estas ciudades, con los territorios y con las comunidades para prevenir, en cierto modo, las desigualdades que hemos venido reproduciendo, y también cómo podemos ayudar y devolvernos en el tiempo a repensar todos estos fenómenos que se han ido dando a lo largo de la creación de diferentes infraestructuras que no se han ido vinculando? Es por esto que acotamos este artículo de Luis Fernando González, de Un cadáver exquisito de la arquitectura contemporánea, que aborda justamente eso que estamos mencionando, haciendo referencia a la obra de arquitectura de la Biblioteca España, ubicada en Colombia. Y este artículo lo que pretende hacer es una crítica acerca de justamente las infraestructuras y cuál es la visión y el carácter como premisa en la que nacen estas. Tenemos la pregunta justamente realmente que tratamos de hacer a partir de toda la plataforma de justicia espacial: ¿cuál es el impacto real que está teniendo la arquitectura con nuestras comunidades y con los territorios? A modo de caso de estudio, haciendo referencia también al artículo, tenemos la Biblioteca España como esta edificación que a pesar de que tuvo una gran inversión a nivel gubernamental y de los esfuerzos locales, generó un desvinculamiento total, que de hecho pasó gran cantidad de tiempo en desuso. Y a pesar de los grandes esfuerzos por volver a vincular esta infraestructura, es importante entender desde dónde fue concebida y cuáles fueron sus procesos de creación. A modo en contraparte, es importante entender que la lectura que se está haciendo de las ciudades tienen un mensaje, y cómo nosotros estamos aprendiendo a leer ese mensaje que nos envían tanto las ciudades como los espacios que se están reproduciendo dentro de ella. Es por esto que es importante que dentro de la plataforma de justicia espacial buscamos promover con los estudiantes y en el intercambio de conocimiento las diferentes herramientas que permiten evaluar y que nos permiten guiar estos procesos, no solamente de vinculación, sino también los procesos de diseño y participación colectiva que se están dando, siempre con la intención de dar sentido a lo que estamos haciendo y un sentido crítico en la manera que estamos proyectando. Es por esto que hacemos referencia al esquema de justicia espacial de Álvarez, donde se toman los 5 caras del pentágono de Iris Young que promueven los diferentes ejes, en este caso de calidad de vida, de respeto, de cohesión, de integración, de democracia y libertad, como algún elemento principal para guiar no solamente nuestros procesos de diseño, sino también nuestros procesos críticos en la manera en que llegamos a leer y damos lectura a los espacios y a las comunidades con las que trabajamos. Siempre apelando al cómo nos conectamos y nos reconectamos entre sí. No solo es un proceso que se hace de un objeto construido como facilitadores técnicos, sino también es un proceso vivencial, en el que todas las experiencias y las historias significativas tienen que conectarnos a nosotros como facilitadores y como parte de colectivos que venimos a crear y también a promover con los estudiantes. Entendiendo que este proceso no es un proceso aislado, tenemos que es un proceso de acción y reflexión, que lo que debemos plantear es cómo podemos devolvernos a escuchar. Esta frase la tuvimos la oportunidad en ya creo que 2 cuatrimestres o 3 anteriores de tener a Alejandro Echeverry con nosotros y hablábamos justamente de esto. Por acá hemos tenido a grandes invitados y hemos agradecido cada una de sus reflexiones, y justamente acá nos aportó de cómo nosotros, digamos, deberíamos estar haciendo dentro de materia de justicia espacial justamente esa reflexión para devolvernos a escuchar lo que los mismos espacios nos están diciendo, y a nuestros procesos, cómo los volvemos procesos aplicados en la acción co-creativa. Por eso nosotros nos gustaría justamente en este momento compartir un video. Hoy no está nuestro editor principal, que en este caso el fundador de la plataforma de justicia espacial, que es Mike Smith, pero nos gustaría compartir un poco el trabajo local que ha realizado Mike justamente en materia de lo que venimos hablando. Entonces es justo acá que tenemos proyectos, en este caso el estudio de Entre Nos,
que han permitido de forma local no solamente el uso, digamos, en contraparte tal vez algo diferente a lo que estábamos viendo con la Biblioteca España, ser estas edificaciones que siguen siendo usadas a lo largo del tiempo por una comunidad y que han promovido la participación y la apropiación en diferentes escenarios de acción. Y siempre teniendo claro y haciéndonos la premisa de cómo estos espacios han logrado justamente este vínculo tan fuerte entre el objeto construido de una comunidad, apelando al proceso de vinculación que hubo previo para su creación. Es por esto que compartimos justamente, vamos a ser un poco breves para dar campo a Rosana, pero justamente queríamos compartir también parte de este video que es de un proceso, no lo van a escuchar, voy a ir comentándoles un poco, que también realiza el proceso, digamos, de vinculación. De hecho, el taller se llama Procesos Abiertos, es en La Limonada en Guatemala, tiene un enfoque sobre todo en este caso de la vivienda colectiva, que realiza el estudio de Mike sobre todo este proceso del estudio de Entre Nos, que ha venido marcando una pauta y sobre todo lo más importante es que en su vinculación siempre hubo como lecturas del territorio, del sitio de estudio, guiadas no solamente por las personas locales de la comunidad, sino que cada una de las personas como actores locales tuvo voz y voto en cada una de las decisiones que se tomaron para esos procesos. Entonces, este es un video resumen en los que se ven no solamente los facilitadores técnicos, sino también los actores locales siendo uno solo, siendo un mismo núcleo de trabajo en que cada uno tiene la misma igualdad de participación y la misma importancia en este proceso. Es entonces que vemos estos procesos que se desarrollaron en la comunidad desde adentro para poder llegar a conclusiones precisas de diseño, y es justamente por lo cual hacíamos la pregunta inicial de realmente cómo la infraestructura se vincula, qué es realmente una infraestructura vinculante, más allá del objeto construido, sino justamente de eso que estamos hablando, cuáles son esas acciones que están teniendo sobre todo este ruido a nivel de la creación participativa. Y con esto damos inicio a la conversación de nuestra invitada Rosana Montiel para hablar justamente de todos estos temas que hemos puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias. ¿Comparto pantalla? Sí, Rosana, por favor. Sí, por favor. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A Mike, amigo querido, y a la Universidad Veritas, y ahora pues conociendo a Iván y a José. Muchas gracias. Cuando me invita Mike a dar esta conferencia, me interesó mucho el título, ¿no? Procesos vinculantes de justicia espacial. Y empezando a entender también qué significaba esto para mí y cómo he trabajado en los últimos años, y que coincide mucho con lo que Sharon estaba diciendo, ¿no? Con esta idea de actuar, de interactuar y de conectar. Entonces, me parece sumamente importante, y creo que lo que hacemos en la oficina es que creemos que la arquitectura es una práctica colectiva cuya producción construye el tejido social. Y concebimos los edificios como estructuras de conocimiento que activan espacios para la interpretación del conocimiento, tanto como lugares de memoria colectiva y entendimiento. ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero a que también entiendo el diseño como un proceso a fin de generar estructuras con significado y encontrar formas de involucrar y escuchar a todos los actores que dan forma a un proyecto. De nuevo, con lo que me mencionabas de la escucha, me parece sumamente importante, y parte de lo que hacemos es tener una escucha distinta en los procesos de negociación colectiva, esta escucha como una herramienta contra la exclusión, una escucha como plataforma de diseño para conectar, reunir, otra vez, interactuar e impulsar acciones colectivas. Para ello es sumamente importante trabajar con la gente y no solo para la gente. Y bueno, esta es la Ciudad de México. Entender cuál es nuestro contexto. Esta es la Ciudad de México, que como todos saben es una ciudad infinita, concreto infinito que parece nunca terminar, y que también tiene como
muchas situaciones completamente separadas o diversas, que como podemos ver aquí, una línea, hablando de la línea, me interesa mucho y ahora platicaré por qué la línea se vuelve algo también tan importante como vinculante, algo como un vínculo que conecta, porque también entendemos que esta es la ciudad de México y la ciudad está dividida por un muro, que es esta línea que divide a ricos y a pobres, y cómo es solamente una división, un muro puede tener realidades completamente distintas, cómo puede cambiar nuestro entendimiento de lo que es un lugar y el otro. Entonces, desde que viendo estas realidades, pues me he puesto a pensar que como arquitectos es una responsabilidad trabajar para ambos sitios, ¿no? Y sobre todo para el sitio el cual tiene como mucho más falta de recursos, no siempre de creatividad y no siempre de muchos otros elementos, pero sí en zonas marginales en donde creo que es muy importante llegar con ciertas herramientas sin imponer, siempre desde el lado de escuchar, pero sí como arquitectos creo que tenemos esta visión o esta capacidad de entender y de empezar a descifrar distintas capas para poder dar mucho más. La línea, como pueden ver aquí, pues la he utilizado en muchos de los proyectos, porque para mí la línea se conforma de un mercado sobre ruedas que se monta y se desmonta ese mismo día y que cambia por completo la configuración de una calle y del entendimiento de lo que significa una calle, de la separación entre lo público y lo privado. Por otro lado, también es una línea de peregrinaje y de recorridos. Pero para mí la línea también es la construcción y configuración de la ciudad, que empieza por un acto de delineación y que he buscado explorar el potencial de una línea empleada como una herramienta de diseño espacial para reconstruir, deconstruir y redibujar diferentes percepciones del espacio urbano. La línea, para mí esta línea, gestiona el potencial imaginativo de un espacio aprovechando sus usos temporales. Por otro lado, desplaza la frontera entre el espacio público y privado para reactivar el espacio urbano subutilizado, pero también configura la participación de la comunidad en sus procesos de autogestión. Aquí yo me pregunto si el capital humano, social y cultural de una ciudad es capaz de potenciarse a partir de la percepción significativa que generan elementos móviles y transitorios, pero también elementos como es el solamente pintar una línea. Y me gustaría empezar con este proyecto, Laberinto, que es muy significativo para mí porque parte de la idea de, otra vez, de cómo podemos hacer espacio y qué significa una infraestructura que es una cancha de fútbol que estaba en desuso en los días de la semana, solo se utilizaba los fines de semana y había dos comunidades en disputa que no se hablaban y siempre peleaban por quién podía utilizar esa cancha. Y lo que nosotros decidimos de una manera muy sencilla, lúdica y con poco presupuesto fue con cal ir a pintar un laberinto. ¿Y qué pretendía este laberinto? Lo que pretendía el laberinto era que la gente pudiera entender que estas, lo que yo llamo situaciones, estas acciones urbanas de bajo costo, como decía antes, lúdicas, que trabajan mucho a través del juego, pero que cambian por completo la percepción colectiva de lo que alguien entiende de ese espacio, de lo que las personas entienden por ese espacio. Y cuando pintamos este laberinto, la idea era que si decidías entrar al juego y llegabas al centro, en el centro había un momento para dialogar. ¿Quiénes fueron los primeros que decidieron entrar en el juego del laberinto? Los niños. Y junto a los niños, los padres, que cuando llegaban al centro ya no importaba si eras de un lado de la colonia o del otro, si pensabas que el espacio se debía de utilizar de cierta manera o de otra, pero entrabas en este juego en donde te atrevías a dialogar. Pienso que el juego
te cambia la realidad. Empiezas a jugar con la ficción, empiezas a jugar con algo que puede ser no tan real, pero que entonces te permite montar, siempre hablo también de estos mimos que pueden, a partir de su gestualidad, generan espacio y te transmiten ciertas ideas solamente dependiendo cómo gesticulan. Aquí de nuevo, pues el juego pasaba eso. Y lo que sucedió fue muy interesante porque la gente al reunirse en el centro sí podía dialogar. Y la gente empezó a bajar y a llegar a poderse conectar desde otro lugar, desde una percepción distinta, algo que es efímero, que se borró después de unos días cuando llovió, pero que te conectaba desde otro lugar y entendías que algo había pasado ahí diferente. Para seguir con estas ideas de cómo trabajar con la línea, otro proyecto en el que trabajamos no solamente con un equipo en México, con Claudia Rodríguez y Daniel Jaramillo, sino vinculándonos con un despacho en Berlín llamado SMAC, a partir de una iniciativa que se llamaba Urban Exchanger. Y aquí hicimos varios ejercicios. La idea fue que pudiéramos trabajar 10 días en la Ciudad de México en una comunidad y después ir 10 días a trabajar en una comunidad en Alemania, en Berlín. Podría parecer que es muy poco tiempo, y tiempo siempre es lo que nos falta para poder tener una conexión más cercana con las comunidades, pero creo que también hay que aprender a trabajar con el poco tiempo que generalmente nos dan los proyectos, por lo menos a nosotros en México, para poder vincularnos con muchas de las comunidades. Pero creo que fue muy interesante saber cómo utilizamos ese tiempo, cómo trabajamos con esos usos temporales y cómo podemos entender de una manera distinta ese tiempo. Entonces, por un lado estaba Iztapalapa, la comunidad de Miravalle en Iztapalapa, que está dentro de la Ciudad de México, pero que colinda o que está en el límite con un volcán, el volcán de Guadalupe. Y por otro lado, Hellersdorf, que es en Alemania. Podrían parecer comunidades completamente distintas, una que empezó por autoconstruirse, casualmente en los mismos años, y creado por sus habitantes para la necesidad de tener un lugar para vivir, en el cual el otro tenía y diseñado por el Estado como parte de una política socialista de vivienda. Y aquí estábamos tratando de entender si había similitudes o no y cómo podíamos hacer ese intercambio entre lo que se llama el Global South y el Global North, o el sur y el norte, tratando de entender. Y todo lo hicimos a través de distintas acciones que tenían que ver con los recursos, con la comunidad y con el empoderamiento de la comunidad para poder buscar que esas acciones efímeras, lúdicas, pudieran permanecer. Y entonces, pues aquí vemos a Miravalle colindando con el volcán, como pueden ver. Y lo interesante fue pensar en algo muy, muy sencillo, pero muy poderoso, y fue hacer una caminata al volcán de Guadalupe. Invitar a toda la comunidad a hacer esa caminata, no costaba nada. Hicimos estos carteles y los fuimos pegando alrededor de toda la comunidad, o en todo el Miravalle, y aquí pueden ver el volcán. Curiosamente, la gente le había dado la espalda por completo al volcán, todos estos cerros que hay alrededor de la ciudad, sabiendo que es un valle, el Valle de México, se están llenando de casas. Cada vez desaparece más lo natural para llenarse de concreto y de casas informales que no hay ningún reglamento y que siguen creciendo y creciendo. Y una manera, creo, que de frenar ese crecimiento desbordado es trabajar con el espacio público. Con el espacio público desde un lugar de entender que las barreras las podemos cambiar por bordes habitables. ¿Cómo podemos habitar un borde? ¿Cómo ese borde puede tener un espesor? ¿Cómo encontramos que estas líneas que han sido utilizadas en los territorios para delimitar y diferenciar no son las únicas posibilidades que tienen de existir, sino que también se puede observar con lo cotidiano, con nuestra vida diaria y con nuestro entorno para darnos cuenta de la importancia o de cómo se pueden transformar estas líneas. Muchas veces encontramos las líneas como una fractura,
pero cómo también, de nuevo, lo podemos convertir en un borde y en un umbral distinto. Y aquí está la caminata. Muchísima gente aceptó subir. ¿Y cuál era nuestro interés? Ver a la ciudad, ver a Miravalle desde la perspectiva del volcán. Y fue cambiar la mirada. Otra cosa a la que digo es cómo cambiar la percepción. Cómo hacer un cambio de percepción a partir de activar la mirada y poner la mirada en otro lugar. Así como la escucha es importante, la mirada también se vuelve muy importante. Esta mirada activa, capaz de transformar la realidad. Irónicamente, la gente no había visto Miravalle y se llama mirar el valle desde este punto de vista. ¿Cómo podemos entender que los puntos de vista se vuelven muy, muy importantes porque es desde donde el observador ve las cosas? Y entonces, continuando con esto, lo llevamos a otro punto en donde trabajamos para la Bienal de Venecia, curada por Alejandro Aravena, Reporting from the Front, que nos invitaron a Tatiana Bilbao, Derek Delecamp, y invitamos a Alejandro Hernández. Y lo que decidimos fue, más allá de hacer una instalación en Venecia, era cómo podemos llevar a Venecia la instalación, pero que se está construyendo, que se está haciendo en la Ciudad de México, en una comunidad que necesita, y que esos recursos, en lugar de aplicarlos en Venecia, se aplicarían en la ciudad. Y iríamos como poco a poco documentando lo que se presentaría en Venecia, o lo que se presentó en Venecia era más bien el proceso de documentar cómo se transformaba este parque. Y la idea fue la línea, de nuevo, ¿no? Una línea que cruzara, que evidentemente aquí de un lado es conceptual, después pues la línea no es tal cual la vemos así de recta, pero lo que era interesante era cómo esta línea podía conectar por completo otra vez dos comunidades, en donde la gente, para no cruzar por este parque, que es bastante inseguro, que ni siquiera es un parque, tenía que darle la vuelta y pasar 40 minutos caminando, cuando si cruzaba por un lugar natural, verde, que es la falda del volcán, pues eran solamente 10 minutos. Y que después no solamente era la línea, sino que se convertiría en todo un espacio público para que la gente pudiera estar. Y lo que decidimos fue hacerlo a través de 3 acciones. Una acción era trazar el camino con una línea de cal, nuevamente. La siguiente se hizo colgar luminarias, 360 metros, es lo que tiene el camino, 360 metros de luminarias con la comunidad, para entender que la comunidad también pedía iluminar este espacio. Y no solamente eso, sino conectarlas con esta idea. De nuevo, como la idea de cambiar su percepción, la idea de con algo muy sencillo poder generar algo muy poderoso para lograr que la comunidad, a la hora de apropiarse e involucrarse con la acción, pudiera entender la relevancia de lo que tenía y no solamente alejarse de ello. Creo que muchas veces cuando la comunidad se conecta y se apropia y se siente orgullosa de lo que está proponiendo, pues se lo cuida y lo mantiene, que creo que es uno de los temas muy importantes y que también se mencionó anteriormente, el cómo puedes cuidar estos lugares para que permanezcan en el tiempo. Y por otro lado, era organizar faenas en donde la misma gente lo construía. Regresando a esto, me hago la pregunta en un mundo escaso de tiempo y de recursos, ¿qué es absolutamente necesario diseñar? Y a partir de la línea, cambiando de estas situaciones o acciones urbanas muy sencillas y con poco presupuesto, me voy a la rehabilitación de los espacios públicos. Y entonces esta línea puede ser un muro que divide y separa, pero cuando se convierte en un techo o en un piso, conecta y reúne. Un puente que también te conecta de un lugar a otro, o una resbaladilla que se vuelve un juego, se vuelve algo lúdico. Entonces, todos estos elementos, a partir de esta línea, se convierten en lo que hacemos después o construimos. Y a partir de esto me parece muy importante la idea de documentar. Desde que iniciamos y vamos a los sitios, siempre digo que hay que buscar contenido en el contexto, pero no solamente eso, sino que cómo podemos, primero, dibujar estas observaciones de una manera muy sencilla,
con estos sketches, pero por otro lado también después es un proceso de cuando empiezan las ideas, en el momento en que estamos en el proceso de creación y de construcción después, y después, una vez que se termina, cómo podemos documentar cómo se está viviendo, cómo se está experimentando el lugar, cómo se ocupa ese lugar. Y para ello, me parece sumamente importante la idea de transformar el espacio en el lugar. El espacio es un medio físico, es mucho más abstracto, es tridimensional, pero cuando lo convertimos en lugar, que se llama placemaking, o hacer lugar, cambiamos de nuevo por completo la idea de la conexión entre los usuarios. Para mí, hacer lugar tiene un enfoque poderoso para la producción espacial porque mejora la calidad de vida del usuario y conecta a las personas. Los lugares que vale la pena cuidar sustentan a la comunidad. La construcción de la comunidad da forma a la acción cívica en espacios públicos y es un ancla para la equidad, la diversidad y la resiliencia. Entonces, la idea del lugar se convierte en algo muy, muy importante. El lugar, siempre digo que es el espacio para donde las personas pueden interactuar. Y aquí, bueno, pues a partir de estos más de 300 aforismos gráficos, hicimos un libro que se llama UH, Espacios Comunes en Unidades Habitacionales, que ya es la tercera reimpresión que estamos haciendo, se ha vendido muy bien, porque es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, no es lineal, puedes ir leyendo, tiene un glosario con todas las palabras para activar estos espacios públicos de una manera muy lúdica, como les enseño a partir de todos estos post-its, pero no solo eso, también tiene unas máximas que son estas frases muy cortas de sentido común, pero que muchas veces de lo que más nos olvidamos es del sentido común. Y por otro lado también jugamos con la tipografía para generar espacio. Podemos ver el libro. Y bueno, para explicar el libro, hay 3 proyectos que hemos realizado con el Infonavit cuando Carlos Cedillo estaba a cargo de un área de sustentabilidad, en donde Común Unidad es uno de estos proyectos muy importantes para la oficina. Le pusimos Común Unidad porque era una unidad que se había separado y lo que buscamos fue volver a generar comunidad. En la Ciudad de México, y bueno, no solo la Ciudad de México, en la República Mexicana, las unidades habitacionales son como ciudades. Iztapaluca, por ejemplo, tiene 70,000 habitantes. La Ciudad de México, nada más para que se den una idea, con la zona metropolitana somos alrededor de 22 millones de habitantes, completamente opuesto a Costa Rica, y con pocas áreas verdes en la parte del oriente. Y bueno, pues aquí estamos también en la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco, al borde de conectar con el Estado de México, en una unidad habitacional de 7,000 habitantes, San Pablo Jalpa, que cuando se construyó en los 80s estaba completamente conectada, era una sola unidad habitacional y que con el paso de los años se fue fragmentando y dividiendo en sectores, donde se llenó de muros y rejas. Cuando llegamos ahí, todo estaba enrejado, casi todo, cada metro cuadrado enrejado, donde no había ya espacio público, donde se enrejan los autos, y donde lo que de nuevo hicimos fue trabajar con la comunidad y hacer unos mapas cualitativos. Me parece que de manera intuitiva llegamos a trabajar con estos mapas cualitativos en donde se vuelve mucho más interesante abordar a la comunidad desde un lugar sensorial, desde un lugar de percepción, que desde un lugar cuantitativo, ¿no? Generalmente, cuando hemos trabajado muchas veces con sociólogos, ellos nos preguntan, ¿pero cómo lo hicieron? Y yo, pues no, ustedes son los sociólogos, ¿cómo le hacen ustedes? Se supone que ustedes nos vienen a enseñar. Creo que lo que falta ahí es unir esfuerzos, trabajar con distintas disciplinas. Siempre digo la importancia de trabajar con distintas disciplinas para poder sumar esfuerzos. Y en este caso, nosotros como arquitectos, con la parte creativa, poniendo estas lonas en los muros para que se aprovecharía este espacio, pero también en estos mapas cualitativos, preguntando dónde te diste tu primer beso,
dónde juegas escondidillas, como acercándonos mucho más a la gente con preguntas interesantes, lúdicas, de nuevo, más que cuántos focos hay en tu casa, cuántas computadoras, que es lo que generalmente se pregunta en este tipo de encuestas. Y de nuevo aquí volvemos a que de una línea que separa y divide a una línea vertical, a una línea horizontal que une y reúne, como un techo. Aquí de nuevo quitando estas rejas y transformándolas en un piso o en un techo, el antes y el después. ¿Cómo podemos observar que con algo tan sencillo podemos ganar muchísimo más espacio? Y para mí, de nuevo, ¿no? Ahí el tema de justicia espacial. Pues la justicia espacial es entender que la reja, más que generar seguridad, generaba inseguridad. La gente no estaba bien iluminado, los chavos, bandas se escondían detrás de las rejas y la gente se sentía muy insegura. Poder quitar esas rejas y abrir el espacio. Y ese espacio es de todos y es para todos. Al principio, cuando llegamos ahí, las personas nos dijeron, pueden hacer lo que quieran menos quitar las rejas. Se podrán imaginar que no podíamos hacer nada porque todo estaba enrejado. Pero poco a poco la gente fue entendiendo lo que estaba pasando y al final el 95% de las rejas se quitaron por petición de los habitantes. Otro tema muy importante es la idea de resignificar materiales. ¿Por qué? Porque con un material muy sencillo, de muy bajo costo, a la hora de invertirlo, generamos un patrón diferente, generamos un espacio para que la vegetación creciera. Entonces, como estos patios se convirtieron como una extensión de los departamentos de cada persona. Aquí están las rejas tiradas por todos los habitantes. Y bueno, como hoy este espacio, un espacio muy sencillo, es una estructura flexible, con múltiples actividades, se activó. Se activó de día, se activó de noche, hay juegos, hay un pizarrón. Este era un saloncito, como pueden ver, sin ventanas, sin luz, inundado. Y en el mismo espacio lo transformamos en esto, solamente abriendo ventanas, cambiando la materialidad, nos donaron un acervo de libros de niños, se convirtió en una biblioteca que hoy se utiliza a todas horas del día. Esto se repitió. Y aquí podemos ver cómo, pues, la gente hoy, antes no se conocía, hoy cuida el espacio, hoy sale a barrer, hoy hay clases de todo tipo, obviamente hay altares, en la noche suceden actividades, entonces la gente se siente muy segura de estar en ese espacio porque está activo todo el día. Igual este proyecto cancha, este techo y este piso, como nos piden, esto es lo que sucede hoy, esto no es un render, es la realidad de la multiplicación de viviendas en donde no hay espacio público, en donde predomina el auto, en donde no hay identidad de ninguno de los espacios, en donde nos hemos equivocado de manera importante y relevante en permitir que los desarrolladores puedan hacer este tipo de vivienda. Y que después, ¿qué sucede? Que se abandona. Muchas de ellas porque no están cerca de servicios, porque no tienen espacio público, porque están completamente desconectados. Otra vez, ¿qué hay que hacer? Conectar y hay que actuar. Este es Veracruz, en el Golfo de México. Es un sitio que tendrá 25,000 habitantes. Los espacios que ven verdes y vacíos es porque se van a llenar de casas. Y este era antes. Nos pedían solamente techar una cancha, nos daban solamente el espacio de la cancha y nosotros acabamos con esto. Logramos extendernos a este jardín. Veracruz tiene un clima caliente que la vegetación crece impresionante y no podíamos creer que no hubiera un solo árbol en este espacio, que con solamente generar sombra la gente pudiera estar. Entonces, este tipo de espacio público en el cual lo único que hacen es expulsar a la gente a no estar ahí, ¿no? Otra vez. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que estos espacios se conviertan en lugares de activación, de interacción social, en donde como arquitectos nuevamente nos piden un techo y les damos casi todo un centro comunitario, en donde lo que hicimos fue trabajar entre las columnas. Generalmente en México se techan estos espacios con un arcotecho y columnas muy gordas. Lo que hicimos fue poner columnas delgadas, separarlas
darles un poco más de altura y generar todo un espacio entre medio de las columnas como programa, en donde se convirtió en un ágora, un pórtico ágora que le llamamos, y donde logramos extendernos generando un foro, generando un área de ejercicios de gimnasio, y donde esta vegetación ya creció muchísimo y todo este espacio tiene sombra. Logramos poner baños, salones de cómputo, una pequeña biblioteca, columpios, hamacas, juegos, gradas, en donde como no importa, o sea, no importa si es grande o es pequeño, lo que importa es lo que puedes hacer en esos entreespacios. Cómo los entreespacios se convierten en estos, para mí, en estos ecotonos, no solamente en los espacios entre las columnas, pero este espacio en medio de la nada, que queda como un ecotono donde tiene toda esta riqueza, no solamente de espacio para jugar, para interactuar, para hacer todo tipo de deporte, pero en este espacio también natural. Y aquí vemos todas las actividades que se pueden realizar. Pasamos nosotros ahí 3, 4 días cuando entregamos el proyecto y no nos queríamos ir de ahí, ¿no? El aire circula, ya tienes una sombra, los niños, le preguntamos a los niños, ¿qué es lo que más te gusta de este espacio? Es que tenemos un lugar donde estar y donde estar todo el día. Estos niños que los padres trabajan y que estaban ahí sueltos y que el ocio también se convierte en un problema porque el ocio te lleva a inseguridades, a la droga, etcétera, ¿no? A no saber qué hacer cuando puedes ocupar todo ese tiempo en tener distintas actividades. Hicieron cortes de pelo gratis, obviamente los primeros que corrieron fueron los niños. Y bueno, este es el espacio, cómo se ilumina en la noche, obviamente captamos el agua de la techumbre para poder regar el espacio cuando no llueve. Se pusieron estas luminarias sustentables, donde también funciona en la noche, se ilumina muy bien, cuando baja el calor también pueden estar jugando. Y este otro proyecto, Parque Fresnillo, que también viene como esta parte de rehabilitación de espacios públicos en unidades habitacionales, es como ahora es recobrar un canal que antes era un canal de desagüe, que se pavimentó, pero que estaba completamente desconectado y tenía barreras. Este lugar está en Fresnillo, Zacatecas, al centro de la República, y es un lugar de los más peligrosos de todo el país por el crimen organizado. Entonces, cada familia con la que hablábamos en Fresnillo tenía un familiar desaparecido, alguien muerto por el crimen organizado. Siempre que íbamos ahí, pues teníamos que estar vigilados porque es una zona muy, muy peligrosa. Y antes estaba así, de nuevo, ¿no? Otra idea muy importante para la oficina es cómo cambiar las barreras por horizontes, como había dicho. Y esto tenía una barrera muy grande. Por un lado, este canal tenía estos puentes que para cruzar tenías que bajar y luego subir, con lo cual una silla de ruedas, una carriola no podía pasar. Y por otro lado, no lo podías atravesar, porque pues el puente era muy bajo. Y entonces, lo que nosotros decidimos fue cambiar la idea de puente y darles mucho más que un puente. Es un lugar que tiene juegos, es un lugar en el cual puedes atravesarlo, pero también pueden pasar todos los carros de ambulantes, las carriolas, las sillas de rueda. Y entonces fue cómo rehabilitar este canal. Este canal ya tenía en sí mismo como las pendientes, y solamente a partir de la observación de unos niños que intentaban resbalarse y no podían por estos escurrimientos de agua, transformamos este canal en un espacio de resbaladillas, de escaleras, de juegos, pintamos juegos en el piso. Se volvió un espacio completamente activo, de no tener a una sola persona que estuviera ahí, por lo que ya les platiqué anteriormente, y porque además era un lugar muy inseguro. Hoy hay más de 100 niños jugando todos los días. Y otra cosa que es muy importante es encontrar a estos actores, que no importa la edad. Aquí Lalo es un líder que jala a los niños. Lalo ni siquiera vive ahí, su tía es la que vive ahí. Este líder joven que organiza juegos, organiza clases de baile y que tiene a los niños también activos.
y que también enseña la otra contraparte, no solamente el baile y el juego, sino también a cuidar estos espacios. Y ese ha sido un tema muy delicado, la basura. Y cómo entonces necesitamos encontrar estos líderes que puedan enseñar cómo no deben de tirar basura, y desde niños es cuando se debe enseñar esto. Así estaban los colores del lugar. Creo que una de las cosas que más cambió, otra vez con acciones muy, muy sencillas, es el cambio de color. El cambio de color, este color era muy agresivo, cuando llegamos ahí todavía te sentías más inseguro, te querías ir. Generamos toda una paleta de color distinta, con unos rodapiés, como es Zacatecas, tiene estos colores terrosos, y cambiamos esto, todos los colores de la 102 edificios, que cada uno iba teniendo distintos colores por secciones, y la gente sentía que se había cambiado a un sitio nuevo solamente por el cambio de color. Entonces, algo que digo mucho es que cómo se cambió la percepción espacial a partir del color, pero también cómo podemos transformar la escasez en abundancia. Ahora estoy dando unos cursos que justamente hablan de esta idea de transformar la escasez en abundancia con la arquitecta Sana Frini, y lo que estamos haciendo es entender a la escasez no como una limitación, sino como una herramienta creativa y una respuesta pragmática, de nuevo, a la pregunta de lo que es necesario, y utilizarla como un catalizador en el proceso de adaptación de saberes locales, de enfocar la gestión sobre el derecho a la ciudad, de activar procesos de colaboración, de descentralizar las políticas públicas y poder buscar nuevos fondeos de presupuestos participativos. Entonces, creo que esta acción que podemos enseñar a futuras generaciones de arquitectos, la escasez como un fenómeno abundante, que hay que aprender a lidiar con ella en los países en los que vivimos, pero cómo podemos canalizarla desde otro lugar. Les pongo este video que dura 1 minuto para que vean cómo se habita a Fresnillo. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. O sea. Entonces, bueno, pues aquí entender cómo la infraestructura, nuevamente, que vemos arriba, funciona, o este espacio, la estructura,
se activa y funciona cuando vemos las fotos de abajo, ¿no? Y vemos la cara de los niños y vemos esta interacción de la gente con el espacio. Cambiando un poco el tema y cambiando la escala a la vivienda, me gustaría compartirles un par de viviendas sobre lo que sucedió en el sismo del 2017, que trabajamos pro bono. Este es aquí el sismo 17, y qué sucedió con muchas de las viviendas que estaban ahí, que fueron, pues, que casi se cayeron. Y trabajamos pro bono con Piensa Sostenible, una iniciativa que buscó recursos para poder darle casas a muchas de las personas que habían perdido su hogar. Nosotros trabajamos con Reina, una madre soltera, que ahí pueden ver la casita, pero el espacio que teníamos para la casa, que casi se cayó toda su casa, era ese es su lote. Esto es como ella cuando ya estaba ahí con todas sus cosas afuera. Y trabajamos con ecoblocks, que nos pedían también, vimos cómo la gente ahí los empezaron a construir para armar todas estas casas, que muchos arquitectos participaron en esta iniciativa. Y aquí vemos cómo estábamos trabajando con los ecoblocks. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue ver de qué manera podíamos dar mucho más espacialidad, podíamos trabajar con la materialidad que nos pedían, que era el ecoblock, pero cómo también podíamos darle calidez y cómo podíamos generar más espacio en un lote tan pequeño. Reina antes no tenía ventanas, no tenía agua, no tenía un baño propio, tenía goteras por todos lados, no tenía un piso firme. Y entonces nosotros lo que hicimos fue irnos hacia arriba utilizando el polín. El polín, me ha interesado mucho trabajar con el polín, es un barrote de madera que generalmente se utiliza en las construcciones en la Ciudad de México, no sé si en Costa Rica igual. Este polín, pues dependiendo cómo lo utilices, pues te puede servir para armar todo un techo. Aquí está Reina con su hijo Caleb y Edgar. Y lo más interesante de todo esto fue que Caleb, aquí como lo vemos, se quita los zapatos para subir a su cuarto, que es este ático, que está armado con estos polines de una manera muy económica, sencilla, pero cómo trabajando este material podemos resignificarlo y reutilizarlo desde otro lugar. Caleb hoy se siente orgulloso de su casa y la cuida, era lo que les decía al principio, se quita los zapatos, le pide a su mamá y a todos para no ensuciar. Hoy, antes Caleb invita a todos sus amigos, los cuartos están llenos de niños, el cuarto está lleno de niños y de amigos en donde él es el que invita y se siente muy orgulloso porque tiene un hogar y un hogar finalmente habitable. Esta es una foto que me mandaron hace un par de meses, de cómo está la casa de Reina, ¿no? Y es como una cosa muy, muy sencilla, pero está lleno de plantas, está cuidado, y ese es el reflejo de cómo ellos se apropiaron de este lugar para poder cuidarlo. Y esta otra vivienda en San Mateo del Mar también es un lugar en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, que pues tiene un contexto muy complejo, las fallas sísmicas, se inunda, los vientos, la arena, etc. Nos pidieron que hiciéramos una estructura multifuncional para las casas. Ahí ellos duermen en hamacas y entonces los espacios son estructuras multifuncionales que no se dividen en cuarto ni en cocina porque cada espacio está separado, el baño, la cocina. Y es muy, muy cerrado. Ellos lo que buscan, hay mucha luz en este lugar y por los vientos y por la arena buscan que sea completamente hermético. Entonces, como de una manera muy, muy sencilla, logramos de nuevo, trabajando con el polín, lograr una estructura que fuera mucho más estable para los sismos, que estuviera un poco levantada para las inundaciones, que estuviera suficientemente hermética para los vientos, pero que también se pudiera abrir y que tuviera este lugar para que pudiera servir y tener muchas funciones. Entonces, aquí es como, de nuevo, resignificamos el polín para entender las necesidades y el programa de los habitantes. Y lo interesante también es entender cómo estos polines o estos elementos pueden generar estas estructuras que vimos, pero también cómo podemos llevarlo a otro lugar. Y siempre me ha interesado, en la oficina trabajamos, por un lado, con
todo un tema de investigación a partir de becas, trabajamos con proyectos sociales y públicos, trabajamos con proyectos privados que muchas veces pues, son los que nos dan para que la oficina siga sobreviviendo. Y por otro lado, buscamos siempre trabajar en alguna exposición. ¿Y por qué? Porque las exposiciones siento que nos llevan a investigar, indagar, a mirar más de cerca otros procesos que se conectan con el arte, que se conectan desde otro lugar en donde después todo esto que investigamos lo traemos y se van informando uno del otro, el proyecto, como la investigación, como la exposición. Entonces, en este proyecto que nos invitaron, se llama Nada Sobra, nos invitaron a trabajar en la exposición con un maestro de obra, un artesano, un carpintero, un herrero, y llevar al museo algún elemento cotidiano que siempre vemos en la ciudad. Un altar, una columna, una escalera, en fin. Obviamente no había presupuesto, no nos pagaron. Tenía que ser algo de muy bajo costo, otra vez, ¿cómo podemos lograr de bajo costo generar algo? Y entonces fue otra vez la idea del polín con la que venía trabajando. El polín aquí lo pueden ver en las obras, que sirven para detener lonas, sirven para hacer escaleras. Es muy dinámico porque con el polín construyen barandales, construyen escaleras, sí, o sea, adquieren distintas formas y solamente con volverle a quitar con el martillo los tornillos lo puedes reconfigurar para tener otra forma y para que tenga otra función. Y lo que decidí fue llevarlo al museo, descontextualizar el polín, que como lo vemos tal cual lo vemos aquí, y llevarlo al sitio del museo. Y de repente llevándolo al sitio del museo, con la pátina, con la vejez, el envejecimiento, tal cual, los carpinteros, bueno, el maestro de obra nada más llegó, obviamente para cargarlo lo desarmó, teníamos una foto de cómo estaba y lo volvió a armar en 1 hora, armó todos estos. Entonces era cómo trabajar desde la nada, cómo crear algo de la nada, algo que ya estaba hecho, un ready-made, pero era solamente cómo resignificarlo y llevarlo al contexto del museo y poder ver que estas estructuras, ver las estructuras en otro contexto, adquieren otro significado por completo. Y hablando de esto, me interesa mucho la idea de la belleza como un derecho básico. Y la belleza desde lo que vemos ahí con el polín, desde ponernos del lado de los objetos y encontrarle la belleza a los objetos para poder significar, pero evidentemente la belleza como un derecho básico para las personas que lo habitan. Y pienso que hay que abordar cada espacio que se diseña con el mismo respeto que se tiene por un lugar sagrado. Un diseño que acepta el reto de sacar el máximo de los provecho de los límites puede hacer espacios dignos que sean accesibles para todos, independientemente de las restricciones presupuestarias. Hacer que la belleza sea asequible para todos es una decisión ética a la par que estética, porque restaura la dignidad y el bienestar de las personas. El lujo no es una extravagancia fastuosa, sino el derecho a tener un espacio digno. Todo el mundo necesita un lugar para estar. ¿Qué es la belleza? Acción, interacción, conexión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosana, por tu excelente charla y la increíble experiencia que nos has compartido a través de ella. Bueno, yo tengo muchísimas notas, muchísimas palabras que siento que son importantísimas de estudiar y de reflexionar gracias a tu presentación. Ver, por ejemplo, el valor de lo efímero, ¿verdad? En las estrategias de apropiación que generamos a partir de procesos participativos. También el entendimiento de los límites que tenemos de recursos en todos los sentidos, incluyendo la temporalidad, y cómo esto puede jugar un rol importante dentro de nuestras estrategias y nuestro punto de vista a partir de la aproximación que tenemos a las comunidades y a las personas con las que vamos a trabajar.
Nuevamente, muchísimas gracias, Rosana. Y ahora vamos a abrir el espacio a nuestra audiencia para poder hacer preguntas y comentarios. Así que cuando gusten. También recordar aquí el grupo de taller 12 de justicia espacial. Chicos y chicas, aprovechen el tiempo, ya que lo que vimos nos servirá como un referente en la etapa en la que estamos, ¿verdad? Dentro del módulo del cuatrimestre. Así que cuando gusten, por favor, tienen sus preguntas y comentarios. Muy bien, Emanuel. Hola, no sé si me escuchan, es que tengo mala conexión ahorita. Sí, te escuchamos, Emma. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Rosana por su tiempo y pues, bueno, pues por la valiosa lección que, no sé, por lo menos me dejó a mí como entender como toda esta capacidad de la arquitectura. Y bueno, más que todo también quería preguntarle si tiene algunos ejemplos puntuales como para tal vez como tener cierta información para nosotros poder, digamos que, empezar a generar estos procesos vinculantes, como usted bien lo mencionó, estos mapas cualitativos que de cierta forma como que nos da una idea de cuál es la percepción de las personas en el espacio, es muy valioso porque definitivamente no es como una herramienta que sea como la ordinaria, sino como, ahí estaba leyendo como en la imagen que usted puso, que era como qué es lo que usted cree que puede generar o para qué se puede aprovechar este espacio. Y también como el otro ejemplo que usted puso, que era como hacer preguntas como ¿a dónde dio su primer beso, por ejemplo? Entonces, no sé si tendría como algunos otros ejemplos para generar como estos mapeos cualitativos, como para no caer como en lo ordinario. Creo que es algo muy valioso. Claro, yo creo que cada lugar, gracias Emanuel por tu pregunta, yo creo que primero hay que buscar el contenido en el contexto, ¿no? Y cada lugar, si sabemos leerlo, otra vez hablaban de estas lecturas que me parece importantísimo, saber leer los espacios, entonces creo que hoy hay que saber leer los espacios, hay que saber escuchar los espacios, pero no solo los espacios, sino a toda la gente, y hay que saber mirar, ¿no? Mirar de una manera distinta, ¿no? Observar. Y a partir de estos 3 puntos, creo que podemos empezar a hacer, una vez que llegamos y empezamos a entender qué nos está diciendo el contexto en el que llegamos a trabajar, podemos empezar a formular ese tipo de preguntas. En algunos casos serán algunas, en otras siempre serán distintas estas preguntas. Pero creo que sobre todo lo que hay que apelar es a la parte sensorial, la parte perceptiva. Y entonces si empezamos a estudiar esta parte de percepción, creo que tenemos muchas más preguntas lúdicas también. Cómo poder hacer preguntas lúdicas, cómo poder hacer estas preguntas que se salen de lo normal, de lo cotidiano, para poder abordar, como dices, ¿no? Sin caer en la típica pregunta y aburrida, ¿no? Y yo creo que es partir del juego también, ¿no? Es como partir del juego en el que nosotros también nos ponemos de lado en el que, a ver, ¿qué me gustaría que me preguntaran? ¿Qué podría ser mucho más divertido que me preguntaran? Para yo poder, o sea, lo que nosotros buscábamos era que nos dieran más herramientas de dónde poder tejer, de dónde poder sacar para proponer el proyecto, ¿no? Entonces creo que eso sí tiene que ver con una conexión directa en el contexto y en el sitio en el que se trabaja. Bueno, y si te recomiendo, hay 2 autores muy interesantes. Uno que se llama, bueno, hay un libro muy interesante que se llama Especies de Espacios,
George Perec, si quieren se los escribo después. Y hay otro libro muy interesante de Christopher Alexander, que se llama, a ver, déjame, ahorita te digo cuál es. Tiene muchos libros, Christopher Alexander. Pero bueno, lo que es muy interesante de Christopher Alexander es que lo que hace él es que va hablando, y también George Perec en este libro, Especies de Espacios, es que va hablando de distintas escalas sobre lo que es desde la ciudad, la región, hasta llegar a la puerta, al rincón, y va dando muchísimas sugerencias. Se llama A Pattern Language, ¿no? Pero nada más es que no sabía cómo se llama en español, pero si quieren luego se los escribo. Pero lo que hace Christopher Alexander, que me parece muy, muy interesante, es encontrar cómo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un comedor, ¿no? Si estamos en un comedor, ¿qué puede hacer que la gente se quiera quedar más tiempo sentada en la sobremesa y en la plática, ¿no? Muchas veces, cuando estamos sentados en una comida, todos con las mismas sillas, la mesa muy ordenada, pues se vuelve cansado. Y lo que Christopher Alexander proponía es, siempre ten sillas de distintos tipos, de distinto color, distinto tipo. ¿Para qué? Para que cuando la gente se vaya levantando, pues cada quien vaya sentándose en un lugar diferente y vaya cambiando la sensación de estar sentado en ese lugar. O cómo las escaleras se convierten. Y también esto, hablo yo mucho en esto del libro, en el libro UH, que ojalá yo, a ver si le puedo mandar uno a Mike y después lo tengan ahí un par en la universidad y lo puedan consultar, porque también es como las escaleras se convierten en este espacio de reunión y cómo solamente y las escaleras no solamente se convertían en el espacio de reunión, sino se convertían en el lugar en donde se resguardaban cuando llovía y se empezaba a volver un lugar importante. Entonces también Christopher Alexander habla de esto, de estos espacios, que para qué sirven estas escaleras y en qué se convierten. Entonces tiene como un análisis de todos los espacios que te puedas imaginar, rincones. Y es muy interesante ver cómo a partir de esta observación y de entender que si tú cambias las sillas, pues se vuelve mucho más interesante una sobremesa. Muy bien. Sí, es totalmente cierto. Muchísimas gracias. Nah. Excelente, gracias, Emma. Ahora... Si no, luego se los escribo a Mike, porque no sé dónde escribir. Muy bien, gracias, Rosana. Muy bien, le damos la palabra ahora a Iván. Bueno, hola de nuevo, muchísimas gracias, encantado con la charla. Estaba, casi la mayor parte de la charla estaba como con esta idea de preguntarle sobre la belleza justamente, y usted llega y habla así directamente al final sobre esto. Y claro, entiendo que el derecho a la belleza, como esta idea de lo que permite la arquitectura, apreciarla por esas cosas que tal vez son un poquito intangibles, pero lo que le permite a la gente hacer, la conexión, etcétera, eso es clarísimo, pero también yo quería hablar sobre, digamos, los aspectos más estéticos, ¿verdad?, de esta idea de belleza, porque yo creo que usted se sitúa como un punto medio entre lo que los arquitectos podemos apreciar. Yo creo que la mayor parte de los arquitectos del mundo van a estar de acuerdo en que lo que usted hace es bello, porque tiene como esta belleza como sosegada, apacible, ¿verdad?, que permite estas perspectivas como centralizadas, como, ¿verdad?, como algunos espacios como muy renacentistas, no sé, hay un balance, ¿verdad?, una cosa bellísima. Pero también, de pronto, gente que no tiene acceso tal vez a la formación para apreciar este tipo de belleza, lo aprecia muchísimo y se ve que lo cuida. Y una parte de que, o sea, las cosas tienen que ser bellas para que la gente las cuide también. Y bellas como en el sentido más básico, ¿verdad? Entonces, quería preguntarle eso, ¿cómo ha sabido usted interpretar estas cuestiones tal vez de gusto y que yo entiendo que sería como un punto medio, ¿verdad? No sé, me parece muy bueno lo que usted logra y no sé exactamente cómo lo hace. Bueno, muy buena tu pregunta, Iván, gracias, porque creo que en muchos sitios ha sido todo un tema, ¿no? O sea, creo que ¿qué se entiende por belleza primero, no? Y entonces, pues,
de pronto se podría decir que es subjetiva o no, pero yo creo que hay mucha objetividad en lo que es bello, ¿no? Y creo que como sabemos, pues es que hablamos de ritmo, de proporción, de secuencia, de color, o sea, hay una serie de elementos que hacen que algo sea bello, o sea, no es que nada más. Pero lo que es interesante es que muchas veces, o sea, muchas de las personas que habitan, están en estos lugares, ellos no saben, evidentemente no se refieren como a la belleza como tal, pero se sienten bien en ese lugar. Y creo que cuando, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa, lo siento en el cuerpo y otra vez tiene que ver con esta fenomenología de la percepción de nuestro cuerpo, de no solamente trabajar o de entender las cosas a partir de lo óptico, sino de lo áptico, que tiene que ver con el tacto y con los distintos sentidos. Que yo llego a un lugar y si me siento incómoda, me siento mal, no me siento a gusto, es porque el espacio no invita a estar ahí, ¿no? Era como decía en este canal de Fresnillo, estos colores agresivos, un sitio inhóspito, pues no quieres estar ahí. Y entonces te vas, te alejas. En cambio, cuando estás en un sitio que tiene todo esto que mencionaba y muchos más atributos, pues quieres estar ahí y no te quieres ir. Y eso pasaba en cancha, por ejemplo, pero no solamente yo, porque igual dice, bueno, ¿quién lo diseñó? Lo está diciendo, no. Todos los que estaban ahí, los fotógrafos, los de la ONU, decían, es que no nos queremos ir. Hay como una cosa de atracción. Estuvimos todo el día entre observando a los niños, todo lo que hacían, entre el viento que soplaba, entre el que no sentías el sitio, todas las actividades, y de repente era como una atracción que estabas muy bien estando. Entonces, yo creo que lo que sucede es que, creo que, de nuevo, ¿no? Como lo que mencionaba de Caleb, muchas veces, pues sí, como dices, no están educadas a entender qué es la belleza, pero sí lo pueden percibir, porque se percibe y se va educando. Y yo creo que sí, el gusto lo vamos educando y por eso yo digo, cuando Caleb se quita los zapatos y cuando veo a Caleb lo que dice, o sea, Caleb ya no va a aceptar vivir en una casa sin ventanas, sin luz, sin un espacio, entonces ya no lo va. ¿Por qué? Porque ya percibió, ya vivió en otro sitio en donde tiene luz, tiene baño, tiene espacialidad, etcétera, etcétera. Tiene ciertas condiciones, que cumple sus condiciones básicas, pero que además suma otras condiciones. Y entonces, pues yo creo que eso es parte de lo que nos toca como arquitectos, ir poco a poco educando, sin sonar que venimos desde arriba diciendo que, pero sí desde un lugar muy sutil, en donde saber que la belleza es un derecho básico para todos. Cuando construíamos las estructuras de comunidad nos decían, no, pero es que esto parece Europa, esto parece primero, esto no nos corresponde, nosotros no nos merecemos esto. Pero ¿por qué pensar eso? Por supuesto, eso y más. Y por otro lado, a veces pasa y a veces no. Cuando hicimos un domo captador de agua y nosotros decíamos, pero es que esto tiene que tener además un sentido pedagógico y además crecer y además que sirva para... No logramos traspasar en la parte del diseño, ¿no? Ellos no nos importa que quede como quede, no nos importa el diseño, ¿no? Solo queremos su funcionalidad. Y entonces los arquitectos estamos en medio de gestionar todos esos procesos y hacerle ver a la gente, pero creo que si empezamos a sumar poco a poco con lo que podemos, creo que ahí empieza el cambio. Muchísimas gracias. Excelente, Rosana. No queremos seguir abusando de tu tiempo porque sabemos que... Sí, tengo que ir. Poco. Muy bien, Rosana, no sé si nos da chance de ver un último comentario por parte de un estudiante o... Claro, una última pregunta, muy bien. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, Tomás, listo. Muy buenas, muchísimas gracias. Mi pregunta iba un poco ligada con lo que nos comentaba Iván. Usted nos vino tratando un tema de la belleza a lo largo de toda la exposición, pero no sé, creo yo que
verdaderamente no se puede llegar a definir belleza como un solo concepto, sino hay que madurar esos sentidos que usted bien dice con la comunidad para ver qué es para ellos comunidad, porque, o sea, usted, bueno, no sé si así fue como lo hizo usted, pero usted no tuvo un denominador común de todas estas comunidades de belleza, o por cada una adoptó un concepto de belleza para así proceder a hacer una intervención de agrado para ellos con la cual se sintieran identificados y un arraigo. Pues yo creo que hay dos partes, ¿no? Por un lado, como decía, hay que entender cada sitio y hay que darle a cada sitio lo que vemos que funciona mejor. Pero por otro lado, creo que la idea de belleza, pues como decía, o sea, sí hay una cosa que es universal y que creo que como arquitectos nos corresponde dar eso, nos corresponde enseñar y mostrar, pues por eso estudiamos, por eso tenemos también esa capacidad, esa visión de poder dar más y mejor, ¿no? O sea, con menos dar mucho más, cómo lograr todo esto que mencionaba, ¿no? Cómo lograr abundancia a partir de la escasez, cómo lograr transformar las barreras en horizontes, o sea, cómo a través de términos quizás muy sencillos vamos incorporando esta idea de belleza, y no solo de belleza, sino de acción, interacción y conexión, como mencionaba. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Muy bien, Rosana. Un placer. El placer es nuestro por tu ponencia, tu exposición. Nuevamente estamos muy agradecidos y agradecidas. Esperamos seguir en contacto. Ahí también estaremos hablando a través de Mike. Y nuevamente, muchísimas gracias, Rosana. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espectacular. Gracias. Excelente, muy bien. Bueno, ahora vamos bueno, ya con esto concluimos nuestro conversatorio de hoy. Acorde a nuestra agenda, vamos a compartir un segundito pantalla. Excelente. Muy bien, nuestro próximo evento de conversatorio será con Juan Pablo Astudillo, donde estaremos hablando sobre temas de experiencias de involucramiento y co-creación. Este evento será por este mismo medio el 18 de octubre a las 6 p.m. Todos quedan invitados e invitadas. Esperamos tener igual una participación y nuevamente un honor para nosotros poder compartir este tipo de eventos y experiencias de forma abierta. Nuevamente, muchísimas gracias. Y con esto hacemos el cierre de nuestro conversatorio. Muchas gracias, excelente trabajo, muchachos. Felicidades. Hasta luego. Gracias, Iván. Hasta luego. Buenas noches. Chicos de taller 12, nos quedamos por acá.